mi nombre es Rolando Flores, integrante de Tercero Un Quinto. Yo soy Gabriel Cázares, también integrante del Tercero Un Quinto. Y bueno, pues Tercero Un Quinto nació como un proyecto más en la universidad, casi como un proyecto, como una especie de curso paralelo al programa educativo que teníamos en la universidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, y todo ese carácter como estudiantil también estaba muy estimulado. O sea, digo, la idea de siempre estar incluso haciendo cosas en una etapa formativa, de, por ejemplo, estar, mientras lo que veíamos en clases, tratarlo de llevar a la práctica real, es decir, empezar a producir cosas en el espacio público o hacer videos, hacer performance, independientemente de que no estuviéramos en un plano profesional, institucional. Todo esto era estimulado por algunos maestros que fueron muy importantes y que nos enseñaron todo, además de un vocabulario que nos apropiamos como para nuestras propias prácticas, pues también nos abrieron a un tipo de práctica que definía mucho el espíritu de lo que estaba sucediendo afuera, entre los que ya profesionales y artistas que ya formaban parte o que tenían una carrera, ¿no? Eso yo creo que logró que nosotros, siendo estudiantes, conectáramos también con lo que estaba sucediendo hacia afuera de lo que es un espacio formativo, educativo, y pues por eso es que Tercero Un Quinto, digamos, como oficialmente se constituye en 1998, cuando decidimos hacer una obra en la que al momento que nos quedamos 3 integrantes, Julio Castro, Gabriel y yo, es cuando decidimos que habíamos encontrado una serie de intereses muy en común entre los 3, y es por eso que a partir de ahí contamos, digamos, una especie de historia más formal de la práctica artística de Tercero Un Quinto. Parece interesante como retomar que tiene que ver con los maestros que nos formaron. Algún grupo de estos maestros que nos formaron eran artistas que ya estaban haciendo práctica de una forma profesional, pues estaban convencidos de cómo hacer un tipo de arte, y estaban haciendo cosas bien interesantes en Monterrey, y mucha de su práctica también era en el espacio público. Entonces esta cosa de que el Tercero Un Quinto se volcara hacia el espacio público como el escenario natural para generar formular una idea de lo que es el arte, pues también nos viene desde ese sentido educativo, ¿no? Como nuestros maestros nos dieron esas como herramientas, nos abrieron esas posibilidades, o nos mostraron, digamos, ese contexto o escenario, ¿no? Entonces eso fue formativo, el hecho de que mucho del trabajo de nosotros se haya encaminado hacia la exploración del espacio público como un terreno donde plantear nuestras ideas artísticas. Y la colectividad misma también fue formativa. O sea, es decir, estos maestros, a sí mismos, ellos venían también de una práctica artística colectiva. Entonces, prácticamente nosotros empezamos haciendo arte de manera colectiva. Eso yo creo que también atiende mucho a la forma en que estos maestros nos inculcaron eso, y la manera en la que el contexto regiomontano, a diferencia del contexto chilango, como Rola ya explicó hace un momento, y muy seguramente por eso es que también la colectividad parecía una estrategia natural, ¿sabes? Es decir, a falta de instituciones o a falta de lugares donde exponer o a falta de no sé qué, o sea, a falta de todo, pues más bien estaba el espacio público, que era, ¿no?, el lugar más fértil para poder hacer las cosas, ¿no? Este concepto, este legado histórico, el concepto de crítica institucional, empezó a integrarse en nuestro trabajo cuando empezamos a trabajar con instituciones, ¿no? Pero para entender a las instituciones, nuestra estrategia era tratar de fragmentarlas o de generar un espacio de fricción o de crisis, ¿no? En esta idea de que si estamos accediendo a un espacio institucional, pues para conocerlo como que tenemos que medio tensarlo, medio medirnos. Nos interesaban mucho también todos estos sistemas de orden, ¿no? Los que generan la arquitectura, el urbanismo, y también de fondo, pues también hablar de la urbanidad. No solamente del urbanismo como la herramienta que ejecuta y que es el gran plan maestro de que diseña una ciudad, sino la urbanidad también como una actitud cultural de los individuos en una sociedad, ¿no? La ciudad. Y esas dos cosas nos interesaban mucho, y por eso también, muy al principio,
la necesidad nuestra de reconocer que, por ejemplo, las instituciones son parte de un centro, es decir, nosotros al final de cuentas como artistas y como parte de un ecosistema cultural podemos considerarnos un centro, y nuestro interés siempre de estar yendo entre las periferias o la periferia urbana y el centro es una necesidad también de tensar todo el legado, vocabulario, ideas, pensamientos artísticos que también son una especie de centro. A final de cuentas, y es algo que nosotros siempre hemos sostenido, pues el arte es algo que importa en las ciudades, el arte es algo que se practica en las ciudades. Y entonces nosotros en nuestra práctica justamente lo que hemos querido hacer es desplazarnos a la periferia, donde de hecho no hay urbanismo, todo está, a final de cuentas, esa señal central de urbana se va perdiendo, esa señal, y las necesidades son tan básicas y todavía es una precariedad que obviamente el arte es ahí lo que menos importa, ¿no? Entonces, la idea siempre de estar yendo entre la periferia y el centro es para nosotros una forma también de tensar el legado del arte como una serie de conceptos y pensamientos. Escultura pública en la periferia urbana de Monterrey justamente es el proyecto que nos lleva a darnos cuenta de una serie de complejidades que no teníamos del todo claras. Decidimos una metodología de trabajo que no teníamos, o sea, no teníamos una metodología, más bien era un asunto como totalmente espontáneo. Pero para este proyecto que sí desarrollamos toda una especie de tesis, de trabajo y de metodología, partíamos también de una idea crítica, ¿no? Nosotros decíamos, la escultura pública, a final de cuentas, es una especie de coronación de un desarrollo urbano. Es decir, el arte como un elemento ornamental, celebratorio de algo, de un desarrollo o progreso social, ¿no? Y nosotros justamente lo que queríamos era trabajar a la inversa, ir a construir ideas artísticas en un contexto donde no había ni pavimentación ni agua potable, y la electricidad se obtenía de manera totalmente clandestina o irregular, ¿no? Es decir, todos esos espacios que sabemos perfectamente como lo que significan como un signo de fracaso de lo que un centro puede ostentar como éxito, ¿no? Como desarrollo. Entonces, pues era eso, era hacer arte donde no importa. Y la idea de la escultura no es casual que sea una plancha de concreto, que haya sido una plancha de concreto de alrededor de 50 metros cuadrados, es decir, que fuera una cuestión horizontal antes que vertical. Entonces, porque nosotros lo que pretendíamos es insertar ese elemento con esas cualidades de uso para provocar justamente que ahí sucedieran cosas. Efectivamente, la escultura pública terminó convirtiéndose en un espacio de reunión. La gente le empezó a llamar de diferentes formas, ¿no? La placita, el dispensario, no sé. Pero sí se convirtió en un espacio en el cual actividades que sucedían de manera aisladas empezaron a suceder justo en ese espacio que ellos reconocieron como algo distinto que sucedía en la comunidad, y se convirtió en una especie como de plaza pública. Hay una cosa que también es interesante con ese proyecto, porque muy seguramente debe haber sido de los primeros, o el primer proyecto que nos obligó también a tener una conciencia distinta respecto al registro de obra. O sea, y hacer una distinción entre la idea de un registro y una documentación. Nosotros vemos el registro como la acción mecánica, digamos, de tener eso, pues un registro de lo sucedido. Y la documentación pareciera ser más como una oportunidad que tienes de visitar eso, que conforma un archivo, al final de cuentas, revisitar el archivo y desde ahí poder, digamos, reconstruir la obra en términos de intencionalidades, historia, eventos, para luego ser expuesto, ¿sabes? Entonces, ese tránsito, volvemos otra vez a centros y periferias, ¿no? Ese tránsito de una obra que se desarrolla en este enclave geográfico en Monterrey, con el tiempo, pues es necesario que tenga una especie como de traducción al espacio expositivo, donde tiene que ser reanimada, por llamarlo de una manera, ¿no? Y esa reanimación tiene que tener procurar todas las características que tenía aquella pieza original.
Para el proyecto de Jardín Botánico, pues para nosotros fue muy interesante desde el principio, desde la invitación. Nunca habíamos considerado hacer una obra en un espacio de ese tipo, ¿sabes? Desarrollamos varias ideas. Cuando concluimos con este proyecto que se llama Ruinas, Nueva Arquitectura, era porque justamente identificamos que lo que nos estaba interesando mucho es lo que estaba sucediendo en el Jardín Botánico, ¿no? Y lo que decidimos es que cuando nos muestran el proyecto arquitectónico, pues nos agarramos de ahí, y cuando nos dicen que van a destruir lo que era servicios educativos, el antiguo edificio de servicios educativos, lo que nosotros solicitamos es que nos guardaran los escombros, que nos los guardaran, y que cuando ya estuvieran en el diseño del nuevo edificio, nosotros poder integrar esos escombros, pero de una forma muy armoniosa con el nuevo diseño que se estaba haciendo de los servicios educativos. Entonces, estos montículos, que a final de cuentas es lo que sucedió, o sea, estos escombros los distribuimos en forma de montículos que luego fueron cubiertos con césped, pues tienen esta apariencia como juguetona. De hecho, cuando los registros que hemos visto de que los niños ahí juegan y se ruedan y todo esto, pues nos parece como muy bonito, nos parece por un lado, pero por otro lado nos gusta mucho pensar que debajo de todo eso hay una memoria de otro momento de ese contexto, ¿no? Y en términos de memoria, ese proyecto yo creo que es desde donde se sujeta. Yo creo que fue el primer proyecto que hicimos como permanente. Yo creo que sí. Porque hay uno que sigue aquí existiendo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero el que sea permanente es circunstancial, porque en realidad el permiso era temporal. Exacto, sí, o sea, su permanencia es por otras circunstancias. Atiende otras circunstancias, mientras que el de... Este sí fue pensado totalmente para que siempre estuviera ahí. Sí, porque incluso el de escultura pública en el Periférico Urbano de Monterrey se destruyó con el tiempo. Llegó un huracán y se lo llevó. Entonces, ¿sabes? Como que también es cierto que la permanencia de Ruinas, Nueva Arquitectura es justo, se debe a una invitación y a la misma naturaleza estética, digamos, del proyecto. Este asunto de conservar las cosas en el jardín.